Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan el día de hoy. Una vez más en nuestro programa especialmente dirigido a las familias, a los matrimonios. Es una bendición realmente estar nuevamente con ustedes acá, primeramente delante del Señor y seguidamente de ustedes. Y mandamos una palabra de bendición a cada uno de ustedes que nos sintonizan, esperando que esta palabra sea reconfortante, esta palabra traiga una sanidad interior, que traiga una sanidad a sus corazones, que traiga esas fuerzas, que traiga nuevas fuerzas en el Señor, esperando que llegue la palabra y que dé y que caiga sobre esa tierra como la semilla que da su fruto a su tiempo. Aleluya. Amén. Mi nombre es Ángel López y hoy juntamente con mi esposa Paola de López estamos acá para poder impartir la palabra del Señor. Amén. Amén, como bien lo decía mi esposo, estamos gozosos, agradecidos primeramente con el Señor por este privilegio, con nuestro pastor Pedro Legrand. Estamos, hermanos, en un tiempo en el que debemos nosotros ponernos a la brecha como familia, unirnos como familia. No son tiempos para estar peleando, ¿verdad? Es un tiempo que el Señor nos da para unirnos cada vez más y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Amén. Y para poder dar inicio, hermanos, quisiéramos que nos acompañaran a hacer una breve oración y que sean palabras nacidas del corazón del Señor y no palabras de hombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, te venimos dando gracias, Señor, por esta oportunidad, gracias, Señor, que tú nos das de poder presentarnos, Señor, delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, y poder llevar esta palabra, Señor, a cada hogar, Señor, a cada persona, a cada familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, nos quitamos de en medio para que tú puedas tomar el control, Señor, de este tiempo, Señor, de esta palabra, y que sean, Señor, palabras que hayan nacido desde tu corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, se haga viva en cada corazón, Señor, Padre, de nuestros hermanos, amigos, Señor, que nos ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Pues vamos a pasar así rápidamente al tema que lleva por título la reconciliación matrimonial. Amén. Pues es sumamente importante, hermanos, y muchos dirán, pero si yo no estoy peleando con mi esposa, yo no estoy peleando con mi cónyuge. Pero en realidad existe, no necesariamente una persona debe de estar en contienda, en pleito con la otra. Existe cierto parámetro que se pierden ciertas cosas dentro de una familia, dentro de un matrimonio, conforme va pasando el tiempo, porque comenzamos a tener actitudes así como aquel niño que, por darles algún ejemplo, como aquel niño cuando usted le lleva pues un regalo, ¿verdad? Pues usted le lleva un carrito, le lleva, no sé, cualquier regalo, ¿verdad? Y pues en el momento, pues el niño está que no suelta ese juguete, ¿verdad? Y está ahí que ya no sabe dónde te pongo, ya no sabe dónde pone el juguete, ya no sabe dónde pone lo que le ha regalado, ¿verdad? Más sin embargo, lamentablemente, pues muchas veces los matrimonios nos acomodamos, las familias nos acomodamos y tendemos a caer en esas situaciones, en situaciones similares. Tendemos a caer en esas situaciones en las cuales se nos olvida y pasamos desapercibidos, que no nos damos cuenta y dejamos de cumplir muchas funciones dentro del hogar, las cuales debemos de estar cumpliendo, las cuales no deberían de estar faltando en un hogar. Amén. Amén. Me llamaba mucho la atención lo que explicabas acerca de los juguetes, ¿verdad? Los niños, a veces así somos como este ejemplo, ¿verdad? Al principio todo bonito, donde te pongo, o recién casados, ¿verdad? Y se va perdiendo eso con el tiempo, así como ese niño que un día el juguete lo cuidaba, lo limpiaba, un día y lo aguardaba, lo atesoraba. Un día se aburrió
y paró tirado. Si fuera un carrito sin llantas, destruido. Entonces, a veces así somos nosotros al principio porque solo empezamos realmente a fijarnos en el exterior, pero no hay una unión del espíritu, no hay una unión del alma, del cuerpo. Entonces, que el espíritu sea quien traiga esa unión para que permanezca y no se pierda esa esencia del amor que el Señor ya puso entre nosotros. Sí, amén, porque pues muchos podrán recordar, ¿verdad? Pues así que cuando estaban en el proceso de conquista, ¿verdad? Llamémosle de esa manera, ¿verdad? En el proceso de conquista, pues, como tú decías, ya no había dónde ponerla, ¿verdad? Entonces, al principio pues todo muy bonito y pues ahí yo aguanto hambre, aguanto sueño, aguanto de lo que sea. Frío, calor, lo que sea. Y que te abro la puerta del carro, que te llevo a tal lado, que te llevo al otro lado. Pero más sin embargo, dejamos que nuestro corazón sea contaminado y caemos en el error que dejamos enterradas todas esas cosas. Cuando más sin embargo la palabra del Señor nos dice que ¿acaso estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Señor dice en su palabra que acaso estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y nos dice también de que ya no somos uno solo. O sea, ya no somos dos, sino que somos uno solo. Amén. Somos una sola persona. Amén. Y por ende, no debería de faltar todo eso. Más bien, debería de incrementar, debería de mejorar, debería crecer esas atenciones, esas actitudes, como queramos llamarle. Deberían de crecer en un hogar, no deberían de hacer falta. Cuando más sin embargo, muchas veces caemos en acomodamientos y pues ya no vemos a la persona como deberíamos de verla. Pero vamos a la palabra, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Veamos lo que dice Efesios 4:17. Vamos a leer hasta al 20. Dice: Ahora les pido de parte del Señor Jesús. Acá Pablo hablando a los efesios, les dice, ahora les pido. Pablo les estaba diciendo que por favor, yo logro entender acá que Pablo les estaba expresando, estaba dando a entender algo de que por favor háganlo. Yo les digo que lo hagan, porque dice, ahora les pido que les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Oiga lo que le dice Pablo acá a los efesios, porque le dice que por favor les hablo. Prácticamente él les estaba diciendo que por favor, en el nombre de Jesús, yo les pido, en el amor del Señor, les pido que ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Y cómo serán los que no conocen a Dios? Son como las personas que describíamos al comienzo, que son personas que comienzan, como tú decías, con un afecto simplemente así físico. No hay una conexión, como tú lo mencionabas una vez, donde decías que debe de haber una conexión entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Debe haber una triple conexión con su cónyuge, pero claro que por supuesto no debe de faltar el Señor en ellos. Amén. Entonces, sigue diciendo, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Oiga lo que Pablo les dice, qué fuerte les habla Pablo acá a los efesios, porque les dice que no vivan como los que no conocen al Señor. Porque como nosotros sabemos que los conocen al Señor, y no por eso dicen, como dice él mismo, también dice Pablo, ahora
ya no vivo más yo, sino Cristo, más Cristo vive en mí. Aleluya. Amén. ¿Y qué es lo que significa Amén. Cristo en nuestra vida? Cristo se debería de significar en nuestra vida, que en nosotros en todo tiempo debería de existir amor. Por eso lo dice también en su palabra, dice que el amor cubre multitud de faltas. Así es. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Pero no el amor no el amor humano, no el amor que tal vez muchos se nos ha presentado como ya viene este mentado 14 de febrero. Cuando muchas personas se enloquecen y dicen, pues ya viene el 14 de febrero, el día de San Valentín, como muchos le llaman, o el día del amor, el día del cariño, como quieran llamarle. Han encapsulado esa palabra amor. Han encapsulado esa palabra amor, en la cual no significa lo que muchos piensan, porque en realidad el amor es Cristo. Aleluya. El amor es conocer a Cristo, y si tenemos Amén. a Cristo en nuestro corazón, eso quiere decir que ya no vivimos más nosotros, y debe de haber una comunión familiar, debe de haber una unión matrimonial. Aleluya. Amén. Amén. Me gustaba eso que decías, en que el mundo ha encapsulado el amor, ¿verdad? Esa palabra amor. Amén. Porque muchos, el amor es, bueno, te abrazo, te tomo de la mano, besos, contacto físico, ¿verdad? Pero realmente esa palabra va mucho más allá que eso. Porque hay mucha gente que abraza, pero por dentro no está amando. Y puede ser, ay, bueno, te abrazo, te beso y te quiero, hasta palabras, ¿verdad? Pero por dentro no. Hay muchos esposos ahora mismo que están viviendo en hogares, quizás aparentando estar felices con su esposa cuando realmente no la aman, no han perdido ese amor. O tal vez la aman, pero han enterrado todo. Y esposas también. Entonces se viven por apariencias. Entonces esa palabra amor es muy confusa muchas veces, porque un afecto a veces, bueno, me quiere, ¿verdad? Porque me abraza, pero no, va mucho más allá de eso, y es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Amén. Sí, amén, porque vean lo que, leamos este último renglón donde dice, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. ¿Pero qué nos habla la palabra de esto? Por eso dice que el hombre, dice que le llama, a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Entonces, el Señor hoy quiere traer un orden. Hoy quiere traer el Señor un orden a nuestro corazón. Primeramente, el Señor quiere que que ordenemos nosotros nuestro corazón, que ordenemos nuestra casa. Así es. Para que nosotros podamos reflejar ese orden de adentro hacia afuera, porque el Señor mismo dice que el cambio viene de adentro hacia afuera. Amén, así es. Amén. Por eso es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces sigamos avanzando. Oiga lo que le dice Pablo a los Efesios. Es dura la palabra que él les dice. Son gente ignorante y terca. Oiga lo que les dice Pablo, porque son gente ignorante y terca. ¿Pero por qué? Porque a causa, dice la palabra del Señor, que a causa, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. A causa de que no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Así porque es. queremos vivir, solo queremos vivir de cosas externas. Queremos vivir de cosas que el mundo nos ofrece.
Entonces el Señor les dice que son gente ignorante y terca, que no entiende nada. Porque fíjese que si usted viene y le pregunta a una persona, volviendo a recapitular lo que hablábamos de lo que le llaman todos ahora, ya está muy cercano a eso que le llaman el 14 de febrero. Pero ¿usted por qué se celebra eso? ¿Usted por qué entiende por eso? A ver, pues. Y en realidad no entiende. En realidad las personas no entienden qué es lo que en realidad están celebrando. Cuando más sin embargo el Señor nos enseña que amor es tenerlo a Él en nuestro corazón. Pero como dice también la palabra del Señor, maridos, amarás a vuestras esposas así como el Señor amó a la iglesia. Aleluya. Entonces, ¿con qué amor fue que el Señor amó a la iglesia? Con un amor grande, porque el Señor tenía un amor grande hacia la iglesia, hacia la novia. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, Él dio su vida por ella. Entonces, así debe de ser un amor. En realidad, en un matrimonio debe de ser un amor que el esposo tiene que estar ahí protegiendo. Debe de estar ahí cubriendo a su familia. Amén. Aleluya. Avancemos rápido. Y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Oiga lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara porque dice, y por eso no disfruta de la vida que Dios da. ¿Y cuál es la vida que Dios da? ¿Cuál es la vida que Dios nos da a nosotros? La vida es una vida de vivir en armonía, de vivir en paz. Es una vida que el Señor le regala a cada uno de sus hijos. Aleluya. Oiga lo que sigue diciendo. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Oiga, qué verdad es lo que tiene la palabra del Señor. Porque dice, esto no fue lo que Cristo dejó. Esto no fue lo que el Señor dijo que hiciéramos. Así Por eso les mencionaba el versículo anterior. Porque dice que el Señor dejó ahí que nosotros, los maridos, dice, amen a vuestras esposas como Él amó a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigo leyendo. Bueno, seguimos leyendo, hermanos. Efesios 4:21. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Gloria a Dios, porque Él nos está diciendo que teníamos una vida de perdición, ¿verdad? Pero Pablo les decía, como tú decías, les decía, ¿verdad? Bueno, ya no. Yo les doy un consejo, yo les pido algo. Porque él ya sabía que estar fuera del Señor, lo tremendo que es, hermano, no podemos estar fuera del Señor. Y todo esto va con la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor dice de que debemos de vivir como Él manda. Porque entonces no vamos a estarnos peleando por cualquier cosita. No vamos a estar diciendo, bueno, me divorcio de ti, ¿verdad? Por cualquier cosita. Entonces, sino que va a venir la reconciliación, el perdón y un montón de cosas más. Pero estos versículos son tremendos porque tenemos que cambiar completamente la manera de pensar. Amén. Es interesante lo que dice el 24, donde dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos, dice, de verdad.
como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Aleluya. Entonces, Amén. desde ahí comienza Amén. esa reconciliación. ¿Por qué? Porque debemos de tener, todo va siempre agarrado de la mano, porque debemos de tener un cambio de mente, primeramente. Cada uno de nosotros debemos de tener un cambio de mente para que esto suceda. Porque si no cambiamos, si no dejamos, en realidad nuestra vana manera de vivir, nuestros malos pensamientos de antes, no puede venir ese cambio. Amén. Amén. Solo quisiera compartirles esto. Esto no está dentro de la presentación, pero si alguien tuviera su Biblia a la mano o puede buscar en ella Génesis 31:3. Oiga, esto es bien interesante. Génesis 31:3. Dice: entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. ¿Por qué le decía el Señor esto a Jacob? Porque Jacob, yo veo que Jacob se encontró en un momento de desesperación cuando él se llegó a dar cuenta que Labán prácticamente se estaba aprovechando de él, porque él lo hacía trabajar de más, él le hacía cosas, barbaridades a Jacob. Pero el Señor le dice, entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres. Vuelve. Vamos a enfocarnos un momento en esta palabra, porque dice, el Señor le está diciendo, vuelve. Está diciendo, reconcíliate. Esta palabra va agarrada a la mano que dice, reconcíliate. Pero reconcíliate con aquello que aquello que tenías antes. Ahora veámoslo desde este punto de vista, porque el Señor nos está diciendo que nosotros nos volvamos y nos reconciliemos y que tengamos, esto va agarrado de la mano con el versículo de Efesios que leímos, que volvamos y tengamos ese cambio de mente. Y como Amén. les mencionaba al principio, que si tal vez dejamos, porque muchas veces, y no me dejarán mentir porque lo hacemos, si tal vez estaban perdiendo aquello de que, mira, yo te abro la puerta, o mira, te llevo aquí, o mira, te digo esto, o mira, te llevo esto otro. Es momento para que haya una reconciliación, haya una, ¿cómo se llama la palabra esta que? Metanoia. No, una reconquista. Aleluya. Para que haya una reconquista en su familia, para que haya una reconquista con su cónyuge. Amén. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor a Jacob, que tenía que reconquistar y que regresara Amén. a aquellos fundamentos y que retomara todo aquello para que pudiera haber una restauración, para que hubiera una restauración, una restitución en él, para que pudiera haber una unión. Amén. Y eso es lo que el Señor nos habla hoy, que debemos de volver y debemos de tener ese cambio de mente para que vuelva a haber esa unión, para que vuelva a ser, para que ya no seamos y digamos en algún tiempo fuimos uno solo. No, eso debe de permanecer, porque debemos de tener una misma visión, debemos de tener un mismo pensar. Amén. Aleluya. Sigue diciendo, hermanos, en el mismo libro de Efesios 4:25. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Como nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así digan siempre la verdad. Hermanos, el Señor nos dice en su palabra que somos uno solo, un solo cuerpo, una misma carne.
Amén. Acá pues se está refiriendo a la iglesia, pero también nos habla acerca de nosotros, porque nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ya no somos dos, sino uno solo. Y una de las causas en los que hay peleas, pleitos en los matrimonios son las mentiras. Pero aquí no es que le digan, bueno, aquí le dicen, ya no deben mentirse los unos a los otros. Entonces, si habían mentiras y si esa era una causa de pleito en tu matrimonio, el Señor hoy te está llevando esta palabra y te dice, ya no más. Tú eres capaz. Y si el Señor dice que ya no, es porque somos capaces de hacerlo. Sí, entonces cuando el Señor nos pide algo es porque el Señor nos da la capacidad y nos da ese espíritu de dominio propio para decir, ya no más mentiré en mi matrimonio. Yo quiero un lecho sin mancilla, un matrimonio puro, un matrimonio santo, dedicado para el Señor. Y con esto no decimos, bueno, cero pleitos, porque tampoco, ¿verdad? Van a haber siempre desacuerdos. A veces quizás, porque dice, andarán dos y no se ponen de acuerdo, van a haber desacuerdos, pero vamos a llegar a un acuerdo. Con la ayuda del Señor, dentro del matrimonio debemos de llegar a un acuerdo y no seguir en desacuerdo. Y dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Entonces, ¿cuánto pecado hemos traído a nuestro lecho? Solo con un enojo. No está hablando acá quizás de infidelidades, no está hablando de adulterio, ¿verdad? Es con un simple enojo. Quizás botaste un plato y ya te pegaron la gritada, o quizás un simple enojo trae pecado y empieza a manchar tu lecho. Y dice, el enojo no debe durarles todo el día. ¿Qué pasa? Y dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Entonces, esto quiere decir de que si ustedes se enojaron, debe haber una reconciliación. Y entre más pronto sea, mucho que mejor. Porque si no, es una puerta que se le abre al diablo para que entre a nuestro matrimonio y venga a destruir aquello que el Señor quiere o ha edificado ya. Imagínense tanto que nos cuesta, el matrimonio cuesta, es difícil, y edificar y mantener puro tu hogar, tu casa, ¿verdad? Tu lecho, hablemos del lecho matrimonial, para que por un simple enojo el diablo quiera venir y atraer tentación y que vayamos a caer en esa tentación y que en lugar de reconciliarnos vayamos a tener más problemas y esto se haga mucho más grande. Entonces dice, quien antes fue la... ¿Querías añadir algo de eso? Sí, volviendo a regresar al versículo donde el Señor le habla a Jacob, porque va agarrado con lo que tú decías, de que dice que debe de haber. Entonces, el Señor, hoy nos está hablando el Señor de que debemos de tomar una determinación. Aparte de que tenemos de tener un cambio de mente, el Señor nos está hablando que debemos de tener una determinación. Amén. Porque en esa situación se encontró Jacob, porque el Señor le dijo, tienes que salir. Entonces, yo veo, entonces, tienes que volver. Entonces yo veo acá que, yo me imagino que Jacob estuvo, bueno, me regreso, ¿qué hago? Me indeciso. Quedo. Entonces el Señor hoy nos está hablando a nuestros corazones. Y el Señor nos está diciendo, vuelve. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vuelve. Pero yo te aseguro que si tú vuelves, tú encontrarás la solución, tú encontrarás la respuesta, tú encontrarás ese refrigerio que has estado esperando en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y solo agregarle a eso. Vean la actitud de Jacob. Vamos más adelante en Génesis 31:17. Porque oigan lo que hizo Jacob. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Oigan lo que hizo Jacob. Entonces hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, levántate. Así como lo hizo Jacob, hoy el Señor está diciendo, levántate. Y hoy en el nombre de Jesús, tú ahí donde tú estés,
donde quiera que nos estés escuchando, hoy el Señor te está diciendo, levántate. Levántate porque yo estoy contigo, yo estaré contigo. El Señor te está diciendo y te está hablando. Que no temas, porque Él está contigo. Si tal vez habías sentido que no tenías una salida, que el enemigo había sembrado en tu corazón de que de esta sí ya no salgo, que de esta sí ya no siento que haya restauración en mi matrimonio. No, el Señor hoy te está diciendo lo contrario. Y en el nombre de Jesús, cree en esta palabra, porque esta es la palabra más segura. Amén. La palabra del Señor. Y si el Señor dice en su palabra que nos levantemos, porque el Señor nos va a dar la victoria. Levantémonos porque el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso es muy interesante lo que tú mencionabas acerca de Jacob y Labán, porque hermano, Jacob quiere decir engañador, y él no quería pasar los procesos, no quería pasarlo, y a veces así somos nosotros, no queremos pasar el proceso, queremos regresarnos, no, Señor, ese camino está muy difícil, yo ya no lo soporto, ya no quiero más, ya no más, Señor. Pero realmente el Señor ahí en medio del proceso, Él nos va a bendecir. Amén. De ahí, hermanas, es que hermanos, si no hay una guerra, no puede haber una victoria. Entonces tenemos nosotros que pasar esos procesos. Entonces, hoy el Señor dice, vuelve, tienes que volver, tienes que seguir. Quizás tú dijiste, ya no quiero nada con mi esposa, ya no quiero nada con mi esposo, ya no se puede, ya no más. Pero busca al Señor, que el Señor te va a dar la salida. A veces queremos tomar nuestras propias decisiones. Vemos cómo Jacob más adelante fue bendecido. El Señor siempre lo bendecía, aunque Labán dijera, bueno, esta vez las ovejas de color negro o las blancas van a ser tuyas. El Señor lo bendecía. Entonces, hermanos, el Señor en medio de la reconciliación, porque a Jacob más adelante le cambian el nombre. Entonces, vemos cómo el Señor quiere traer a nosotros esa gran bendición. Amén. Amén. Ya solo para que ir terminando este versículo, para poder sellar esa palabra que les decía, que confíes, porque el Señor te está diciendo que el Señor está contigo. El Señor está con nosotros, es porque el Señor está con nosotros. Aleluya, amén, así es. La historia sigue diciendo y sigue hablando que cuando Labán se dio cuenta que él había huido, él tomó a unas personas y se fue con él, parafraseando, y los fue a buscar y prácticamente fue a cazarlos. A cazarlos me refiero al verbo de atraparlos. Pero oigan lo que dice oigan lo que dice la palabra del Señor. Oigan lo que dice Génesis 31:24. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Gloria a Dios. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor vino a Labán y le dijo que no le fuera a hacer nada, que no fuera a decir nada en contra de Labán, que no fuera a levantar su voz en contra de Labán. De Jacob. Y en contra de Jacob, perdón. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que no temas y si tu Labán, si tú piensas que tu Labán va a venir detrás de ti y vas a decir, ay no, pero se va a levantar esto contra mí, y no, que no temas, porque ese Labán, el Señor tiene bajo control todo. El Señor nos tiene sostenidos en su mano. Y si está el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén. ¿Sigo leyendo Efesios? Sí. Efesios 4:28, hermanos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien. Y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas.
No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Gloria a Dios por esta palabra, porque a veces esas malas palabras son maldiciones, ¿verdad? Palabras mal dichas, y estamos quizás en nuestro hogar ahí tratando mal a los demás. Y entonces el Señor nos dice, no, al contrario, para que crezcan espiritualmente, tú tienes que bendecir, tú tienes que llevar palabra de bendición, amén. Y para ir avanzando y terminando ya con Efesios 4:30, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos a los otros. Y perdónense. Esta es la palabra clave de hoy. Y perdónense. Así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decir, ay, no, no te perdono? Cristo nos perdonó. ¿Qué necesidad tenía el Señor de perdonarnos a nosotros siendo rebeldes y merecedores, lo peor? Pero el Señor vino y nos perdonó y nos tomó, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y a veces, no, es que yo no lo quiero perdonar, es que es para bien nuestro. Si nosotros no perdonamos el daño, más tal vez el otro o la otra bien, gracias, ¿verdad? Y nosotros haciéndonos daño. La falta de perdón seca los huesos. La falta de perdón te quita la vida. No hay vida. Puedes estar vivo, pero pareciera que tienes una muerte espiritual. Entonces la falta de perdón no es buena, ni siquiera para nuestra salud emocional, espiritual, mucho menos física. Amén. Amén, sí, porque es bastante... es importante que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Así es. No, tal vez no tanto porque queremos dar una apariencia de que, ay, sí lo perdoné a tal, no, porque es para bienestar de nosotros mismos. Porque no dice la palabra del Señor, como lo decía ella, mire, no haga que se ponga triste el Espíritu Santo. Pero ¿por qué se pone triste el Espíritu Santo? Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si en nosotros, en nuestro corazón, hay contiendas, enojos, disensiones, a esto se refiere la palabra del Señor cuando dice que se pone triste el Espíritu Santo. Entonces en nosotros, para que en nosotros pueda haber, y por eso les decía que es importante, porque es por nuestro propio bienestar. Porque si queremos tener santidad, es necesario que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Porque no puede tener alguien santidad si no tiene paz en su corazón. Así es. No puede existir, porque no puede salir de una fuente, dice la palabra del Señor que no puede salir de una fuente aguas dulces y aguas amargas. Amén. Amén, hermanos. Y esto del perdón es tremendo, porque uno dice, bueno, fácil es decirlo, ¿verdad? Ay, fácil es decirlo para ustedes, hermanos, quizás porque no pasaron lo que yo pasé. Pero hermanos, todos tenemos procesos, todos venimos siendo procesados de diferentes maneras, diferentes aguantes, porque el Señor no nos da nada que nosotros no podamos soportar. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a perdonar a aquel que se burló de mí? Aquel que me fue infiel, aquel que golpeaba a mis hijos, aquel que me golpeaba, me dejaba toda morada. ¿O cómo voy a perdonar a aquella que se fue con otro y me dejó con mis hijos? ¿Cómo va a ser eso? Hermanos, hay casos terribles, muy dolorosos, que de verdad duelen el alma. Pero
necesitamos una sanidad en nuestra alma, en nuestro corazón. Es necesario soltar todo eso. El Señor es el único que puede, o sea, a través de la reconciliación que tú tengas con el Señor Jesucristo, esa primera reconciliación. Yo no te digo, ve y reconcíliate con aquel que se burló de ti, con aquel que te hizo daño, ve y busca. Primeramente, que tú te acerques a Dios y por medio del reconcilio con el Señor empezará a traer la sanidad. Y no va a haber necesidad muchas veces, en muchos casos, no hay necesidad de, bueno, venir y buscar a la persona y mira, yo te perdono y empecemos el proceso del perdón, mira. No, a veces no es necesario eso. Usted ahí en la intimidad con el Señor le va limpiando y le va dando paz a su corazón y va afirmando sus pensamientos. Y le está diciendo el Señor, tú tienes oportunidad, hoy estás viva, hoy estás vivo. Hoy yo te doy una oportunidad para que sigas adelante. Yo voy a renovar tu vida, yo te voy a dar algo a alguien. Quizás lo dejaron solo, se quedó sola a través de todo eso, pero va a encontrar el perdón primeramente. Usted va a encontrar primeramente la reconciliación con el Señor y a través de eso usted va a poder perdonar a esa persona. Y el Señor le está diciendo, te voy a poner a alguien que te honre. Alguien que te honre, va a llegar a su tiempo quizás, pero a veces nos ponemos como necios, ¿verdad? No, es que yo lo quería, no, es que yo la quería, y viene una obsesión. Pero el Señor, hermanos, el Señor tiene un amor tan que nosotros no podemos todavía imaginar, ese gran amor que el Señor tiene por nosotros. Y es un Dios de oportunidades, es un Dios que le gusta que nos reconciliemos. Y era a diario. Había un siervo que la palabra habla de este varón, Daniel creo que se reconciliaba 3 veces. O sea, hermanos, es que nos tenemos que estar reconciliando siempre con el Señor. ¿Acaso no fallamos con un pensamiento? Nos tenemos que estar reconciliando con nuestro esposo. Nos tenemos que estar reconciliando porque si no, hermanos, una de las cosas en que usted va a notar en que, bueno, no lo ha perdonado es porque cada vez que sale un pleito quizás chiquitito, usted va a vivir recordando. No, es que te acuerdas lo que me hiciste. No, es que mira, ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 10 años? Y hermano, tal vez de verdad hace 10, 20 años y todavía con lo mismo. No, es que te acuerdas aquella foto que guardabas. No, es que te acuerdas aquella carta que te encontré. Hermano, ya 20 años de eso. Entonces no ha sanado su corazón, es mentira. Pero es de 2, porque el matrimonio es de 2. Entonces, yo te ayudo a sanar tu corazón, tú me ayudas a sanar mi corazón y juntos caminamos. No pretendamos de que la otra persona, bueno, vaya, perdóname, ahí miras cómo te limpias, cómo te sanas, ¿verdad? No, es una ayuda mutua, por eso dice, andarán 2, si no se ponen de acuerdo, no pueden. Entonces, yo quiero sanar, tú quieres sanar, empecemos. Amén, entonces, hay mucho de qué hablar, hermanos, amén, pero... Amén, porque sí es importante, es bien interesante porque el Señor lo que quiere el Señor lo que quiere es que nosotros nos vaciemos. El Señor quiere llenarnos nuestras vasijas, nuestros vasos, para que haya esa reconciliación en el matrimonio. Fíjese, es importante y es bastante interesante lo que mencionabas, porque que tú decías que incluso debe haber día con día un reconcilio entre pareja. ¿Pero por qué? Va a decir... Porque tal vez muchas veces, tal vez solo con el pensamiento nosotros le fallamos a las personas. O tal vez con unas palabras, posiblemente tal vez llegamos a pensar y decimos, como muchos dicen, ¿verdad? Llegan a pensar y dicen, bueno, qué suerte tuvo esta mujer que se sacó la lotería conmigo. O viceversa, ¿verdad? O la mujer dice, qué suerte. Pero hay momentos en que llevan a los extremos esos pensamientos. Porque en realidad llega a suceder. Por eso es bastante importante, hermanos, que en el nombre de Jesús podamos tener esa comunión, esa unidad en la familia, en el matrimonio.
para que no hayan, como tú mencionabas, no hayan esas puertas y que cerremos esas puertas que tal vez en algún tiempo abrimos, pero que cerremos en el nombre de Jesús y que nos tomemos de su mano, porque el Señor hoy quiere. El Señor hoy quiere que nosotros tomemos esa determinación y tomemos esa palabra de unidad en cada uno de nuestros hogares. Amén. Amén. Y mira que Dios me pone algo en mi corazón, porque recordaba yo a Abigail, que dice que el esposo era necio, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero si era un hombre necio, un hombre terco, ella buscó reconciliarse primeramente, o sea, reconcilió con David, que es figura del Señor, y le llevó y no importó, y empezó a llevar cosas. Entonces, ¿cómo estaba David? David estaba enojado. David quería ir a matar a los siervos y a todo mundo, no le importaba nada. Pero se levantó Abigail. Por eso te decía yo, y con esto sellamos eso que te decía, de que a veces hay daño fuerte en el corazón de personas cercanas, personas que tú dijiste, gran, pero nunca me lo imaginé, la persona que supuestamente me amaba. Y es que los que tú tienes más cerca son los que quizás más daño te hacen. Recordemos a José, sus hermanos, y así podemos mencionar varios ejemplos. Tan cerca y tanto daño. Pero ¿qué pasa? Se levantó Abigail y dijo, no, yo me quiero reconciliar con alguien. Ella no puso la mirada en Labán, ¿cómo se llama? No, era el esposo de Abigail. Ella no puso la mirada en su esposo terco, sino que puso la mirada en Cristo. Amén, y eso es lo que nos dice el Señor. Pon la mirada en mí, no pongas la mirada en lo que te han hecho, en el asunto. No, es que a veces, es que por eso es que cuesta sanar las heridas, porque empezamos a ver esos daños, y duele, pero hoy el Señor quiere que ponga la mirada hacia Él. Amén. Amén, amén, así es, que el Señor, porque pongamos nuestra mirada en el Señor y que soltemos todas esas cosas que no nos van a ayudar para nada a nosotros. Amén, 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 gloria a Dios. Entonces seguimos leyendo. Bueno, Nabal era. Nabal, es que Nabal, como estabas hablando de Labán, entonces me cruza lo no. Bueno. Veamos lo que dice Hebreos 13:4 al 5. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Oiga la palabra del Señor. Acá dice el Señor que todos debemos de considerar el matrimonio como algo muy valioso. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos llegar a considerar eso algo tan valioso? Porque muchos incluso le han perdido el valor, han olvidado, han desechado el valor del matrimonio. Así es. Pero el Señor nos dice que debemos de considerar el matrimonio como algo muy valioso. Pero Amén. ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que debemos de considerar el matrimonio muy valioso? Porque debemos de mantener esa unidad. Porque dice la palabra del Señor de que dice el enemigo, que el Señor lo reprenda, dice que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, si nosotros dejamos, incluso muchas veces el enemigo ni siquiera llega a hacer su trabajo. Muchas veces es por nosotros mismos que tomamos decisiones, tomamos caminos equivocados, tomamos decisiones que vienen a afectarnos. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros veamos el matrimonio como muy valioso. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaba al principio, porque Él quiere que nosotros amemos a nuestras esposas, así como Él amó a la iglesia. Así es como el Señor quiere que tengamos arriba, que veamos nuestro matrimonio, cuidemos nuestro matrimonio. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Oiga lo que dice el Señor, porque Él castigará a aquellos infieles.
así como Él castiga a todos aquellos que no quieren hacer, que son infieles. Porque el Señor ve de lejos a aquellas personas que son infieles para con Él. Porque el amor del Señor es grande. Así es. Porque dicen muchos, el Señor es amor. Pero acordémonos que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y no vaya a ser que nos alcance ese fuego consumidor del Señor. Qué tremendo. Amén. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Gloria Amén. a Dios. Seguimos, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. A veces ponemos la mirada en la carne por cosas insignificantes y por eso es de que no viene una reconciliación. Pero cuando ponemos la mirada en el Espíritu, eso va a traer vida a nuestro matrimonio. Amén. Y cabal, acá los que mencionan al principio, ¿verdad? Que acá la palabra lo menciona, donde dice que debemos de estar en el espíritu para poder tener paz. Pero, ¿y para qué nos va a servir la paz? Para poder estar en santidad delante del Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a 1 Corintios, ¿sí? 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Acá, otra vez, Pablo hablando por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús hablando por medio de Pablo. Y les dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces nos vuelve a hablar acá la palabra del Señor. Que ya no somos uno solo, que ya no somos dos, sino que ya somos uno solo. Así es. Con mi esposa y juntamente con el Señor Jesucristo. Y a causa, dice la palabra, a causa de las fornicaciones, a causa de las debilidades del cuerpo, el Señor dice que cada uno tenga a su esposo, que cada uno tenga a su esposa. Amén. Amén. Sigue diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. A la verdad de un modo y el otro y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces acá Pablo dice, no, regresemos al 5, donde dice que no deberían de negarse el uno al otro. Pero cuando fuera, y esto habla de una intimidad entre el varón, entre la mujer y el varón, ¿verdad? Entre el varón y la mujer. Pero
¿cuánto no? O sea, enfoquémonos en que es necesaria la oración, es necesaria la oración. Por medio de la oración se van uniendo, van a estar unidos, van a estar en un mismo sentir, se van a reconciliar, van a tener una visión, van a saber qué hacer, porque en medio de la oración tú vas a recibir la respuesta. Pero entonces esto nos habla de que tiene que haber una unión con el Espíritu Santo, porque recordemos que la oración, porque dice la palabra que no sabemos pedir, que es el Espíritu Santo quien nos guía, es el Espíritu Santo quien conoce los pensamientos de Dios. Entonces esto quiere decir de que en nuestro matrimonio debe de haber una unidad con el Espíritu Santo, una unidad constante, debería de estar siempre el Espíritu Santo con nosotros, pero acá nos está hablando de la oración, aparte de la oración personal, pero hay una oración conyugal también. Amén. Amén. Sigamos avanzando. Amén. Dice 1 Corintios 7:10 al 11. A los que están casados, Dios les da esta orden: no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglara el problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa, y esto no lo ordeno yo, sino Dios. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Amén. Acá el Señor nos vuelve a hablar y nos está hablando que debe de haber una unión, porque eso es lo que el Señor quiere hoy para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para cada uno de los matrimonios que hoy nos están viendo, porque hoy es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros y que el Señor quiere abrir nuestros ojos el día de hoy. El Señor hoy quiere hoy quiere libertarnos, el Señor hoy quiere romper esas cadenas, el Señor hoy quiere romper todas esas ataduras, el Señor hoy quiere quitar toda venda, así es, todo tapón espiritual en nuestros oídos, en nuestros ojos. Hoy el Señor nos quiere llevar más allá. Hoy el Señor quiere que haya una restauración matrimonial. Porque si el Señor dice que sí puede haber, yo hoy lo creo en el nombre de Jesús, por todos aquellos que tal vez han estado pasando dificultades, han estado pasando diferentes situaciones en su hogar, en su matrimonio, con su esposo, con su esposa. Hoy el Señor está trayendo una restauración. Hoy el Señor está trayendo un espíritu de unidad. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, un espíritu de unidad, un espíritu de amor. Y hoy el Señor toma el control de cada uno de esos matrimonios. Hoy el Señor toma el control de cada uno de esos hogares. Así es, en el nombre de Jesús. Lo creemos, amén. Padre. Aleluya. Vamos a ir avanzando acá. Vamos a dejar estos. Vamos a ver. Ahí está. Este es. Ya para ir terminando, hermanos, quisiera leerle 2 Corintios 5:17. En adelante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, hoy, juntamente con mi esposa, hoy nosotros mandamos una palabra
de restauración, Aleluya. de reconciliación. Amén. Una palabra de determinación sobre cada uno de ustedes, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio. Así sea, Hoy en el Espíritu nombre de Santo, Jesús, en el nombre de Jesús. que si aún habían estado padeciendo de falta de fe, porque a causa de la situación, a causa del problema que habían estado viviendo, su fe había estado menguando. Aún aquellos que nos escuchan, que aún no han conocido al Señor Jesucristo, hoy en el nombre de Jesús, nosotros creemos, Lo creemos, Señor. juntamente como uno solo con mi Amén, esposa, así creemos en el nombre de Jesús que todo es. aquello que el enemigo había querido destruir, todo aquello que el enemigo había querido separar, hoy en el nombre de Jesús nuevamente, hoy es unido. Así es, Por el Padre. poder de la En el por el nombre poder de de la Jesús. palabra de nuestro En el Señor nombre de Jesucristo. Jesús. Así Hoy sea, Señor. yo creo y mando una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de reconciliación, una palabra de unidad, una palabra de determinación. En el nombre de Jesús nosotros lo creemos y declaramos esa restauración sobre cada hogar, sobre cada familia y sobre cada persona. Hoy declaramos un cambio de mente sobre Así cada uno de es. ustedes. En el Así nombre es. de Jesús, crea Así en la es. palabra del Señor, porque esa es la palabra del Señor, es la única palabra más segura que pueda Así existir. Amén. En el nombre, En de, el nombre Jesús. de Jesús. Los Amén. bendecimos, hermanos, bendecimos a nuestros amigos que nos sintonizan, hermanos que nos ven en los diferentes medios. En el nombre de Jesús. Ha sido una gran bendición poder compartir esta palabra del Señor a cada uno de ustedes y esperando que esta palabra llegue y penetre sobre cada uno de sus corazones y que penetre como espada de doble filo y que transforme y que haga ese cambio que han estado esperando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciba esa palabra, hermanos, porque su casa será una casa de reconciliación, una casa de restauración, y sus hijos no mirarán esas rencillas, esos lazos, esas cadenas que se han repetido por generaciones. En el nombre de Jesús se rompen esos lazos, esas cadenas, y viene la reconciliación de Cristo a su hogar. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, Cada hermanos, uno. que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Bendiciones.